bicho tiêu nhau quay bicho mite ore suka tani bubu juga Mandi, oye, tu hamba isso aí, tem man jetu de waha, tem da eu jetu. Tem jetu de waha, da eu jetu. Mas isso é de wahera. Mas tem jetu de waha. Batu. Katin. Apa já pode ver, sabe? Pode, tá. Vamos lá, tu lá. Suru. Jarakati apa hesua. Jarakati aro hesua. 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 Ya pe takwa bigo petawe de tem opama. Baixo. Pe taquara. Taquara. Dei por aí, mano. Uyo Opama. Dai poi quello opama. Apa itu mau? Qua solo tayo. Pe taquara. Opama be peixe be nyimbo jiroku minha opama aí be mengwana tena pe japo mimi. Pe nyimbo jiroku be japo ajebi. Ore Mba'Éichapa japo siempre. Pe japo ajebi. Pe cada día. Cada día. Hoy y tiempo. Omoirû era primavera. Era o mungarai paite entero alimento o LENGUA. Agora o mungarai. Ao peu vieja agora o tangará. Oye, hasta que Omoirû por um tempo. Agora que eu vejo tudo que paite, cavalo, inteiro. O Ypa'u, o tangará, o tudo, onde tem karai, de Mba'Éichapa aí, até tem planta sagrada, chupekuéra. Oîva. O Atati, Petuk, mas já tem que correr a ver. Petuguá. Petuguá niku petuguá oleh mabui petu. Petugu iya oleh moi petuguá be. Mas gente vai ver penjapo be petuguá. Mba'Éichapa. Dia kompuri petuguá ndaru itu. Moi super. Tao japo apa? Bangko saya aku yang punya motak pengantin kerja kerja. Kayak kartu logo hati mira se penjemoiha avi pe algum animal kang bepeh Contoh bangko tatu kangwe guasu kangwe lagi. Moko idea. Yang mereka. Yang boleh apa jadi? Entero o bebê optar. Mitad mi pecha año ponía ya. Obitama. No tipo. Entero vea bebê optar para apenas espero transmitir la cultura. Ahora, ¿cómo tem família, já veio aí, tem família, não venían droga, venían de señas
ya como tem cohesión. Agora, hay cohesión entre ovejas, porque pertenece a país Hikuái de Cultura. Solamente la karai, la oĝuahêkuri, la espiritualidad. Coaco karai Rufino, yvyra'ija, picamina de karai Rufino, añana mío, eva la cara, la yvyra'ija. Ore koiteo. Ore koiteo, ore ropujo, ore tu pao kagu, que iba con la cuya, pero ore ropujo. Chepe tem yvyra'ija. Lo que co tu chavea se vi. Un yuraro te vea, ya país añe tenguaba, ya pero ore rute donde. Rute donde. País yuraro te vea. Checo te yvyra'ija. Será cero pu upepe upai te país, pero ore país, pero ore ko umi yuraro te vea, pero upai te pepe ore se ale coramba umi al copaite. Pero ve qua entero al copaite se cero. Entonces pero tem que pero tratar de guamar esa parte. Qua greco pero mopua lo greco greco aí pero mopua esa umi ore país la lo te vea que tú tem tu aí punape oje ku pape ko jula tu pa algo ya yang de jara algo pa ko mo que viralo vive. Entonces se ama notan o pepetão do uche. Oiko. Oiko. Da se família uma nota o che que hasuta ha ko de ta o pepetão. Se o pai a seguir ha Kuanga yvyra'ija. Y katui konde yvypa'i. Y katui konde yvypa'i ave. Neranduveana. La yavira mo. Onde ya te yawi chero. Ya yawi chero nyante ya el coche tem particular este. Acá yo quiero castellano algo que es importante que se conozca de la cultura moderna. El pueblo Mbya es considerado el pueblo más religioso del Paraguay, y no solamente del Paraguay, según teólogos que han estudiado su cultura, sino que de toda esta parte de América. A ellos se los considera profetas teólogos de la selva. Y lo que está diciendo Karai Rufino es que él es un ayudante del sacerdote principal, del chamán, que decimos nosotros en la antropología cultural, llamamos chamanes a personas con cualidades excepcionales, que según también la antropología cultural, 1 de cada 1700 personas tiene la posibilidad de ser una persona que pueda hacer el bien aún a distancia.
o pueda utilizar mal ese poder y hacer el mal aún a distancia. Esto es muy interesante conocerlo. Y el chamán, ¿cómo surge un chamán? En varias formas. Puede ser algo hereditario. Y ahí entran a jugar los genes, la enseñanza que recibe los progenitores, y no solamente puede ser un hombre, también puede ser una mujer. Cuando a un chamán le pregunté si su esposa era también chamán, me dice, ahora creo que tenemos que decir chamana. Pero sí, y me dijo que sí. ¿Y quién tiene más poder espiritual? Y mi esposa me dice, con toda franqueza, ¿y por qué tiene más poder ella? ¿Y por qué tiene más proximidad que yo? ¿Se imaginan ustedes? Es decir, que ella es capaz de tener dentro del corazón a mayor cantidad de sus paisanos, sus congéneres, inclusive globalizando a toda la humanidad. Y en el opuesto, ellos tienen un lenguaje ritual. Ese lenguaje ritual no se aprende de cualquier forma. Uno tiene que tener la vocación, ser llamado a seguir, porque es un proceso muy difícil. La gente, los jóvenes y las muchachas no siempre están dispuestos a pasar por ese camino difícil, a veces escabroso. Y muchas veces el chamán surge después de haber tenido una crisis muy grande en su vida, ya sea una enfermedad física o una enfermedad emocional. Y entonces, y hay chamanes en todas las culturas. Nosotros tenemos también nuestros chamanes acá en nuestra cultura paraguaya, que son los sacerdotes. Ellos tienen un proceso de formación. Cada vez se les va exigiendo más y más al cumplimiento de los compromisos que asumieron. Muchos no pueden aguantar el celibato. O muchos se desvían de los preceptos que establece su iglesia para el buen cumplimiento de sus funciones sacerdotales. Y en el caso de los evangélicos también están los pastores. La misma cosa, los sacerdotes, igual. Solamente que ellos admiten el casamiento. Los sacerdotes católicos no. Y es muy llamativo.
Un caso que yo voy a compartir con ustedes, reciente. Un cardenal inglés de Gran Bretaña había sido denunciado por tener una conducta sexual inapropiada y tenía que haber participado del CONTAME para la elección de este nuevo Papa. Y eso se hizo público, se conoció. Entonces, él, de motu propio, no se fue al contra, no participó del contra. Y ahora he visto, ya después de ser electo, Francisco, él fue destinado a una, como penitencia, fue destinado a otro lugar, no en Gran Bretaña, no en su propio país. Y yo que dentro de la antropología cultural y dentro de mi fe cristiana también me intereso por las religiones en general, las grandes religiones que tiene la humanidad. Me doy cuenta que la Iglesia Católica en este caso ha mostrado misericordia con respecto a una persona, primero, que reconoció su error, segundo, que está arrepentido del error que cometió, y tercero, que está dispuesto a cumplir con la penitencia que se le impone. Bueno, acá no estamos en clase de religión. Ustedes saben también lo que pasa con los evangélicos. Hay pastores que cumplen muy bien su trabajo, hay otros que no. De tanto en tanto salen escándalos. Yo pienso que todos ustedes son bautizados acá. O hay algunos que... Y si me permitís, David, quiero contar un amigo Mbya, que fue el principal maestro que yo tuve. Porque el principal maestro que tuvo mi papá fue Pablo Vera, evidentemente. Y también Cecilio Romero fue un gran ruvicha, pero él tenía otro territorio. Y me cuenta ya que fue primero de la guerra del Chaco, que se fue a su tapuí un día, un pastor evangélico que no hablaba en guaraní. Y me gustaría hablar en guaraní. Yo creo que O más de cierta forma, o grupo tengo Oiko y Po a Omoirû, guaraní. O grupo tengo socio, vea, euro de guaraní. Y la palabra de Dios me han de yarañe, jave, Oiko y Oiko. A Pepe y la Ore, chupekuéra, y ya chupekuéra.
ella es mejor dispara. J infierno. J, no sé cómo es que le llaman al infierno. Añante. Y pues, dice. Y que Oiko Jesucristo y Cadogan ya pone algo vaya o ya por la casi que es de la mitad pero por el la sabiduría Pablo era porque Pablo era soldado ahí ya que iba a evangelizar Jesucristo de la guaina apenas Pedro y de ven por el ya por Omoirû guasu Pepe Orero teta de la Roñemo karai teta que diente hay Mbya la brinco a la secretaria no hay por el caso condensación pega tu juguete y país católico pero no hay oye ya porque la Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica, impulsarle todo lo que fuera de la Iglesia Católica, o la Iglesia Católica. Y chupekuéra, Mbya Guarani, hoy estudio, ¿qué escuela? Falta ¿qué escuela? No pende karai, a ver, pende karai, porque van a animal viviente. Amigo me da que de con el baite la oreco coca golpe ya ore cara y pama oí ore de cope a ver Rufino negocia ya pisa taponar na serie afuera la ipanica afuera ya un boel pama oí la mitad ella santo mi madre como ella la mitad pero cada uno cambia oye puede oír la cara país como Omoirû mitad cuerda es un tema muy especial acuérdate cómo era Rufino, era Cecilio Romero, Rufino González, pero vea, era Ocara. De Hikuái, por lo menos abuelo creando montaña era Cadogan, pero con mi vida mi familia Omombe'U apenas el Cecilio Romero esa bajera cuenca y León Cadogan. Pero se de la cable también Andemos vamos allá. Ni por ahí. Hace colar una mujer por ahí. Cuando se que paga por ahí. Yo también vamos allá por botarlo de la ahí está. Estamos también
Seguraja, cheve, jasypo, nunca, no, cheve, no. Ahora hay otro sitio que es Omoirû. Una vuelta, ajá, a cada por pura cacique, vera, gente, buena jana. Mg Ypa'û Señorita. O Pepe a topar que tem sobrinho para Pablo Vera, sobrinho dele. Darei uma nota. Celestial, né? Aí imagina, né? Do Paco Chuíra. Antena, carro, né? Tua. De era carro, tá? Você morreu. Se aí fala de morir café, se tu haces morir café, pero las chemanduay mapa la karai de morir café. Era la chemanduay. Ninguém lá fala, era la señora Carlos de Jauhan, papá de morir antiguo, anda a casa de la señora.